Hola, amados hermanos en Cristo, Dios les bendiga. Qué gusto, qué privilegio poder llegar hasta sus hogares a través de su teléfono, de su tablet, poder continuar el estudio en la carta a los Efesios capítulo 3. Vamos a leer del versículo 10 al 13, Efesios capítulo 3, versos 10 al 13, que dice de la siguiente manera: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son vuestra gloria. Hemos hablado de Pablo, de sus sufrimientos, de sus padecimientos, pero más que eso ha sido para Pablo una victoria, un triunfo, un gozo, una alegría. Y vamos a continuar con esta misma temática. Dios está usando a su pueblo como un modelo para enseñar sobre la sabiduría y su plan en el mundo eterno. Entonces, la iglesia es el instrumento para extender el reino de Dios de acuerdo a la gran comisión. Y dice que para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. Tú y yo tenemos este privilegio, esta bendición de, en la medida que amamos, en la medida que nos acercamos al Señor, en la medida que estudiamos su palabra, vamos conociendo, nos vamos adentrando a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y no es únicamente conocerla, entenderla, sino que Dios quiere, dentro de su plan, de su propósito, es que sea dada a conocer por medio de nosotros que somos su iglesia. Dice, conforme al propósito eterno. Ha habido y habrá un propósito eterno que Dios el Padre hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos, dice, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y Pablo aquí, al terminar esta oración, dice, por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por ustedes, los cuales son vuestra gloria. Pablo aquí no está desanimado, sí ha padecido, está afligido físicamente, está limitado, está en una prisión, pero aquí Pablo está animando a la iglesia a que dice no desmayen, sino que sigamos adelante, no desmayen a causa de los padecimientos y sufrimientos de Pablo, dice los cuales son nuestra gloria. El papel central de la iglesia está en esta declaración que el apóstol Pablo hace por medio del Espíritu Santo. Para esto ha sido instituida la iglesia, no solo para ser receptoras del evangelio, sino para ser transmisora. Y la Biblia dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Y qué fue ese regalo tan grande, tan enorme, tan precioso? Es la salvación. Y Efesios en el capítulo anterior dice, por gracia somos salvos, por el favor, por la misericordia, por la bondad de Dios hemos sido salvos. Entonces, en ese mismo recibimiento que Él nos ha otorgado, podamos ahora dar también de esta gracia, de esta bendición a muchos que todavía no le conocen, pero que pueden llegar a conocer por medio de ti, por medio de la iglesia. Las obras de Dios en nosotros enseñan a todas las autoridades acerca de esta gracia, acerca de la misericordia, de la salvación, de la bondad, de la benignidad, de la paciencia, de todo lo que Jesús ha hecho y está haciendo por cada uno de nosotros. Cuando la gente ve en ti y en mí
todas estas manifestaciones de la gracia de Dios, entonces la gente es impactada por el testimonio, por la obra gloriosa del Espíritu Santo. Cuando hay una expresión de la misericordia de Dios, de cómo éramos antes, tal vez muy difíciles, tal vez muy amargados, tal vez muy duros en carácter o en muchas otras cosas. Y cuando ahora ven en nosotros la gracia, la misericordia en nuestras vidas, es un testimonio para los demás. La obra gloriosa de Jesús en nosotros, el cambio, la transformación que Dios está haciendo en cada uno de nosotros como su iglesia, eso impacta al mundo de que hay esperanza, de que hay un camino mejor, de que hay cosas nuevas en el Señor. El cuerpo de Cristo, que es su iglesia, es el instrumento que Dios usa para demostrar su autoridad sobre las autoridades espirituales. Aquí está diciendo que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Dios no está enviando ángeles o arcángeles o serafines que lo pudiera hacer, pero esta encomienda, esta tarea, esta gran comisión la está delegando a su iglesia. Entonces dice, por medio de la iglesia, a los principados, a las potestades en los lugares celestiales. Entonces tenemos mucho impacto. Lo que tú y yo podemos hacer como iglesia ahora en los lugares celestiales. Pueden ser que aún los ángeles de Dios, o puede ser que aún los demonios y todas estas cosas que se mueven, ven en la iglesia la manifestación del amor, de la gracia, de la misericordia, del poder de Cristo, de la victoria gloriosa que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y que de ahí brotó y nació la iglesia. Entonces, somos el instrumento que Dios está usando para demostrar al mundo, para demostrar a la gente todo lo que tú y yo y todo lo que la palabra de Dios nos enseña y nos está diciendo. La sabiduría de Dios es el orden de Él en cada una de las áreas de nuestra vida. El orden de Dios consiste en los pasos específicos que produce la influencia de Él en una vida. Toda la sabiduría que necesitamos está en la palabra de Dios. Aquí tenemos, gracias a Dios, que Él nos ha dado esta oportunidad, este privilegio, esta bendición de poder tener aquí la sabiduría a través de este libro maravilloso que se llama la Biblia. Entonces ahí encontramos la sabiduría de Dios, los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios, todo el plan eterno de Dios. En el mundo hoy día hay tanta confusión, tanto desánimo, tanta desesperanza, tanto desorden y muchas otras cosas. Muchas familias fracasan por causa de todo ello, porque no tienen esta guía. Como dice la misma palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Es una lámpara para guiarnos en este mundo de oscuridad, de tinieblas, de inseguridad y de tantas cosas. Aquí tenemos esta lámpara para alumbrar nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Por ello, precisamente, ha sido puesta la sabiduría de Dios en el cuerpo de Cristo, para producir el orden de Él y así salvar a las familias. La vida que se compromete a la palabra de Dios producirá la sabiduría del Señor. La sabiduría traerá como consecuencia liberación de todo desorden, puesto que el enemigo trabaja en el desorden. Dios es un Dios de orden, de principios, y donde Él habita en esa luz. La vida que está bajo la palabra está con la sabiduría de Dios. En este mundo hay cosas que en un momento dado no sabemos qué hacer, qué decidir, qué camino tomar, qué decisión correcta podría ser en una toma de decisiones.
Pero aquí tenemos la sabiduría de Dios, la palabra de Dios. David, la mayoría sabemos que fue un varón conforme al corazón de Dios, que fue rey sobre Israel y que fue también el dulce cantor de Israel, un hombre que Dios levantó desde joven, desde adolescente, y lo fue llevando y encaminando. Sin embargo, tuvo varios errores, tuvo fallas, tuvo algunos pecados, y todo esto de alguna forma pudiéramos entender por no conocer la palabra del Señor, porque la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 17:17, hablando al pueblo de Dios, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Dios está dando aquí la normatividad, la dirección, la instrucción de cómo elegir al rey sobre Israel. Entonces dice: de entre de tus hermanos pondrás rey, y sobre ti no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Dios es claro, Dios de una forma tan sencilla le dijo: no volváis por este camino, no regresemos a Egipto, de donde Dios nos rescató, de donde Dios nos trajo, sino en el camino que Él tiene por delante. Esta era la instrucción por parte de Dios hacia el pueblo. Dice: para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro aumentará, ni tomará para sí, dice, muchas mujeres. Entonces aquí Dios está siendo muy específico, que no está de acuerdo, o no estaba de acuerdo, y no está de acuerdo en que el hombre tuviera varias mujeres. Sin embargo, David tuvo varias mujeres, pero este no era el plan de Dios. Dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, dice aquí, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. ¿Qué tan importante es el poder que nosotros estemos transcribiendo día a día 3 versículos? Aquí está dando Dios la instrucción a quien fuera rey sobre Israel. Esta era una encomienda, una instrucción, un mandato. Entonces dice que cuando él sea ya elegido o coronado como rey y se siente en su trono, dice: entonces escribirá para sí en un libro, o sea, como nosotros lo hacemos en un cuaderno, y aquí dice en un libro, una copia de esta ley. Y todos sabemos que en aquel tiempo estaba el Pentateuco, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Eso era lo que estaba vigente, lo que se conocía y lo que representaba la ley. Dice: del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, o sea, lo tendrá en su poder, en su mano, en su vivir cotidiano. Dice: y leerá en él todos los días de su vida. ¡Qué tremendo! Dios está aconsejando a quien fuera rey. En este caso, David fue rey, Saúl fue rey, David fue rey y otros muchos más. Pero hablando de David, esta era la instrucción. Y esta era la instrucción de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su plan. Sin embargo, pues aquí David no siguió la instrucción, y pudiéramos pensar que porque no tomó el consejo de Dios. Aquí es tan importante que nosotros hoy tomemos este consejo para nuestra vida. La Biblia en Apocalipsis dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes.
no reyes de un ejército, pero reyes en una posición de autoridad espiritual. Y como reyes igual tenemos esta tarea, esta responsabilidad de poder transcribir, dice, día a día delante del Señor lo que ella contiene, para entenderla, para comprenderla, para atesorarla en nuestro corazón y para que nos guíe. David no hubiera tenido varias mujeres, David no hubiera pecado en adulterio, David no hubiera censado al pueblo, y David cometió muchas otras cosas que vemos sus errores, sus fallas, pero el origen está en no haber hecho lo que Dios le había instruido a todos los reyes. Entonces, ¿qué tan importante es esta sabiduría, esta palabra que tenemos en nuestras manos y que está a nuestro alcance para poderlo leer y llevarla consigo mismo, no únicamente en nuestra mano, sino en nuestro corazón y en nuestra mente? Y hoy día, con la facilidad del teléfono, de la tableta, de la tecnología, la puedes traer en un simple aparato. Ahí puedes leerla, puedes escucharla. O sea, no hay excusa, no hay pretexto para poder decir es que no tengo tiempo, no tengo espacio. Cuando vayas al trabajo, cuando vayas a la escuela, cuando vayas por la calle, cuando vayas por la despensa, tú puedes oír cada día la palabra de Dios y enriquecerte de la sabiduría de Dios y evitar muchos errores y pecados en los cuales David transgredió. Dice, para que aprenda a temer a Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino. Y no nomás él, en este caso David, sino dice él y sus hijos en medio de Israel. También trasciende hacia nuestras siguientes generaciones. El cuerpo de Cristo es para la completa sabiduría de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Pero si yo no me alimento, yo no me nutro de la palabra de Dios, pues estoy hueco. No puedo dar lo que no tengo, no puedo transmitir lo que no hay en mi corazón. El arma más poderosa que tiene la iglesia, y en estos tiempos en los cuales estamos viviendo tantas situaciones, necesidades, pendientes, problemas, enfermedades, el arma más poderosa que tiene la iglesia, como la oración, es también la palabra de Dios. Ahí está la multiforme sabiduría de Dios, que comprende el amor divino, la obra redentora de Cristo, lo que Él ha hecho, provisión en la cruz para este momento, para esta necesidad, para este problema, para esta enfermedad, para esta situación. Todo Jesús lo hizo por ti y por mí. La gracia que ha traído este evangelio, las buenas nuevas que es Jesucristo, todo esto corresponde al propósito eterno que realizó Cristo en Cristo Jesús. La iglesia siempre ha sido considerada dentro del propósito de Dios, dentro del plan de Dios está su iglesia, y Él es el último eslabón de una larga serie de eventos a través de la historia que Dios ha llevado. La iglesia como cuerpo de Cristo es la clave en este plan. Cristo como cabeza de la iglesia es el Señor que corona este plan. Cristo encabeza esta jornada triunfal de proclamar su victoria sobre el adversario, sobre el mal, y nuestra victoria sobre el pecado y la muerte. En esto percibimos la gloria de Dios en la iglesia. El cuerpo de Cristo está para revelar la realidad de Cristo conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Un abrazo.